Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Usted, amigo mío, amiga mía, si nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre zoonosis, en esta serie que lleva por título La medicina veterinaria y zootecnia al servicio de la sociedad. Y hoy, pues precisamente con este tema de las enfermedades que transmiten los animales hacia el ser humano. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando a sugerencia de uno de nuestros invitados de hablar de los mitos y las realidades de estas enfermedades. Vamos a ver ahora ejemplos, ¿no? Empiécenme a platicar y compartan con nuestros amigos de la audiencia cuáles son estas enfermedades, qué especie es, quién la transmite y cuál es el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, podemos empezar a hablar de rabia, que es bueno, esa es obligada. La obligada, ¿no? No puedes evitar hablar de rabia cuando hablas de zoonosis. Y además es un ejemplo bonito de una enfermedad que se puede controlar, porque la vacuna existe desde que la inventó Luis Pasteur, allá en 1895. Correcto. Y es decir, cuentas con la herramienta. Durante muchos años se tuvo la herramienta, pero no se tuvo la estrategia. Eso. Es decir, coincido. Puedes tener el con qué, pero te falta el cómo. De ciertos años para acá se empezó a modificar esa estrategia, se plantearon vacunaciones masivas para incrementar la inmunidad y evitar o disminuir la probabilidad de transmisión de la enfermedad. Y ha sido una campaña, yo diría que es la campaña exitosa de nuestro país para el control de zoonosis. Sí. Además, la que mayor número de recursos económicos eroga, pero también la que ha tenido un descenso dramático en el número de casos de seres humanos. Ya prácticamente no hay seres humanos que enfermen y mueran de rabia. Correcto. Y cuando llega a verlos, no se trata de la rabia urbana, sino se trata de la rabia, digamos, silvestre, ¿no? Claro. La que transmite el murciélago o algunos otros ardillas, zorrillos. Aquí hay, ¿no? Parte de los mitos y realidades que se puede hablar en la rabia es la pregunta clásica que le hacen al colega que está en el consultorio. Es que me mordió una rata. Así es. ¿Me transmite o no me transmite la rabia? O mi hámster me mordió. O mi hámster me mordió. Le da rabia, ¿Tengo que matarlo? Sí, exacto. A ver, su hámster ha estado enjaulado ahí, sí. ¿De dónde piensa usted que se va a enfermar de rabia? ¿No? Claro. Lo mordió porque usted lo molestó. ¿No? Exacto. El virus se transmite por contacto directo y no solamente es un por contacto, inoculación, sino se tiene que abrir una herida. Claro. Tiene que haber una herida expuesta y tiene que haber la salida de un animal que esté infectado y que esté eliminando el virus en ese momento. Además, porque no son flujos constantes continuos, de partículas virales, ¿no? Así es. Que es el virus fijo o el virus de calle que denominó Pasteur, que es el que se transmite por glándulas salivales. Y eso que acotas es bien importante porque los roedores no la transmiten de esta manera. Porque ellos no la eliminan. Rabia paralítica, ¿no? En principio es un proceso paralítico, pero adicionalmente tienen una atrofia de las glándulas salivales. Entonces no sale por saliva. No sale por saliva. Viene esa aclaración. Entonces, rabia, hay una norma oficial mexicana incluso para control de rabia y nuestro país lo ha hecho bien. Porque incluso está en los ojos internacionales, el modelo de control de rabia ha permeado las fronteras, ¿no? Claro. Otra. Podríamos hablar ahorita de una de las enfermedades que hay muchos mitos, la famosa toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Me encanta. Aborda ese tema. Mitos y realidades. Mitos y realidades. Estás embarazada, desastre del gato. Fuera del gato. Exacto. Ese es el mito. ¿Cuál es la realidad? El gato, efectivamente, puede verse infestado. Él es un huésped definitivo. Sí, toxoplasma es un parásito. Es un parásito, es un protozoario. Así es, a muchas especies. Exactamente. El gato puede adquirirlo si come ratones, si come aves, carne cruda. Carne cruda. Esos son los factores de riesgo. Sí, y cuidado, porque ahora se ha puesto de moda, y lo digo con todo respeto, de empezar a alimentar a estos animales con carne cruda, porque esto es natural y es lo más cercano a la naturaleza, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, el veneno de la mamba africana es el producto más natural del planeta y es el más peligroso. Entonces, a veces cuando oímos la toxina botulínica es natural y ve lo que hace, ¿no? Así es. Como que el pretexto es que es naturista. No, cuidado. Natural no es sinónimo de inocuo. Así es. Exactamente. Bien, entonces el toxoplasma, el ginecólogo, si su paciente está embarazada, lo primero es deshágase del gato. Y existe un temor espantoso en la población. E inclusive colegas embarazadas se han acercado con mucha frecuencia así de, oye, es que me dijo el doctor. Sí. Para los colegas médicos,
no hay ningún problema. Hay solamente una etapa en la que se puede adquirir se puede transmitir el toxoplasma. Sí, la fase infectante del parásito. Exactamente. Claro. Y es de 3 a 5 días. Sí. Exacto. ¿No? Y además se transmite también por consumo de materia fecal, porque los oquistes se Exacto, expulsan ahí hay algo en importante. la materia fecal, ¿no? En la materia fecal van los oquistes. El gato la puede depositar o en la caja, en el arenero, Ajá. o bien a nivel a ras de suelo, ¿no? Claro. Donde defeque. Sí. El quiste se puede volver infeccioso estando expuesto al ambiente a partir de las 24 horas. Claro. ¿A qué nos lleva esto? Si Hay que no se limpiar el tiene, arenero. si no se tiene la higiene correcta del arenero, cotidianamente estar cambiando la arena, se vuelve infecciosa. Y ahí es donde se puede obtener por inhalación o por Sí, ingesta. por la ingesta, pregunta ¿no? que yo hago siempre cuando me hacen esa pregunta de, oye, bueno, tengo gato y me tengo que deshacer de él, estoy embarazada. ¿Hace cuánto conoces a los gatos y trabajas con ellos? No, pues que tengo 5 años, 10 años. Lo que sea. Olvídate, tú ya no tienes problema, ¿no? Sí, claro. Ya no te va a Oye, pasar además, nada. Sería difícil, aunque no imposible, pero sería difícil pensar que el gato que vive en casa pues no está bajo la supervisión de un médico veterinario, que no esté vacunado, que no esté desparasitado. Claro. Sí, ¿qué tienes que hacer con el gato? Exacto, es el manejo, ¿no? Que tenga un arenero, que el arenero se cambie con frecuencia. Sí, claro. Si estás embarazada, para disminuir riesgos, usar Guantes. y cubreboca Así en el es. momento de limpiarlo, o que de preferencia otra persona lo haga, pero aún si lo hace la misma persona embarazada, el riesgo es prácticamente nulo. Claro. Y si el animal consume un alimento procesado, no hay toxoplasma. No va a tener ningún si no, problema. si no captura Así a es. sus presas, no tiene riesgo de enfermedad. La esterilización Y es aparte, importante. La desparasitado. esterilización, desparasitado. Claro. Sí, y además, pues creo que, dicho de una manera muy sarcástica, no hay consumo de materia fecal del gato. Es decir, para tener una vía de transmisión directa, a lo mejor puede ser Otra accidental, vez, ¿no? falta de higiene. Entonces, Falta de y de información, porque a veces información. nuestros colegas médicos de humanos pues confunden a sus pacientes, los espantan y se deshacen del gato y contribuyen con un problema más serio, ¿no? A ver, otra de las enfermedades que tienen importancia es consumir leche no pasteurizada, ¿no? Porque es natural, viene del rancho, está recién obtenida, leche bronca. Sí, ¿Qué es más problemas? buena porque es natural. más buena porque es Eso natural. está dicho entre comillas Sí. y ese es el mito. Sí, ese es el mito. No está bajo el proceso químico espantoso, ¿no? Me encanta, hay comerciales ahora, vemos en los medios de comunicación, dice, libre de hormonas artificiales. Pero entonces tiene hormonas naturales, eso está bien, habrá que analizar luego, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. ¿Qué enfermedad se transmite por esta leche Pues bronca? quizás aquí la más simbólica, la más significativa es brucelosis. 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 Parte del mito es que toda la leche puede transmitir la peor de las brucelosis. Hay varias brucelosis, una es la más temible, la llamada fiebre de Bang, o fiebre ondulante, O fiebre de Malta. o fiebre de Malta, exactamente. Pero esta se da por consumo de leche de cabra, cuando las cabras están infectadas y cuando la leche o el producto elaborado con esta leche no es pasteurizado. Correcto. La pasteurización es un proceso que es suficiente para eliminar por completo a brucela Claro. y a todos los patógenos que se pueden transmitir por la leche de cabra, de bovino o de cualquier otra especie. Sí, y aquí hay, yo creo que un mensaje importante. Salimos de día de campo, no falta nuestro amigo que anda con una bolsita vendiendo quesos. Y a todos nos encantan, porque la Sí, verdad es que deliciosos. son bastante buenos. La Entre pregunta... más bruceloso, más sabroso. ¿Cómo dice? Mientras más bruceloso, más sabroso. Hasta rima, ¿no? Primera pregunta que habría que hacerse es, ¿con qué leche fue hecha ese tipo de queso? Porque los productores oficiales de leche, lo que producen queso son establecimientos oficiales, pues, bajo regulación sanitaria, no la que sería en casa. Entonces, primera pregunta. Y segundo, de repente llega uno del día de campo con la cara toda roja, ¿no? ¿Y qué pasó? Y uno dice, bueno, las quesadillas de Huitlacoche lo que me hizo daño. Y a lo mejor no, fue el queso, porque no sabemos también el origen, ¿no? Sí, Y aquí la pasteurización creo que es muy importante. Y a veces satanizamos muchos estos procesos porque no son naturales y evidentemente hay un riesgo, ¿no? Entonces, ahí está otra brucelosis. ¿Qué otra enfermedad me podrían platicar? Podríamos hablar de Teniasis, cisticercosis. el complejo teniosis cisticercosis. Cisticercosis, teniosis, ok. Es una enfermedad parasitaria.
Sí. ¿no? Aquí vemos involucrado y satanizado en algunos momentos al cerdo. Al cerdo. ¿no? Sí. Pero Mito, comer carne de cerdo te Mito, da comer carne de cerdo te da cisticercosis. te da cisticercosis. Ese es el mito. Realidad. ¿Cuál es la realidad? El humano es el culpable. Porque Eso. él tiene las fases adultas, Ok. ¿sí? Tiene la tenia solium. La solitaria, como la conocemos solitaria, rutinariamente. Exactamente. Y es capaz de infectarse, de A sí infectar mismo. a otros humanos, a sí mismo y a los cerdos. Ujú. ¿no? Sí, Los claro. cerdos que son alimentados con excretas incluso, Ujú. y tienen acceso, pueden consumir el huevo de la tenia y desarrollar cisticercos. Claro. Aquí creo que es importante dentro del ciclo. El humano es el contaminante. Así es. Así como hay fecalismo de los perros y los gatos que viven en la vía pública, También también de hay los fecalismo. humanos. Así es. Esto también es un riesgo sanitario importante y hay mucho. Claro. Entonces, si tienes solitaria, lo que deposita son los huevos y entonces al huésped le va a dar cisticercosis. Así Pero es. si tú consumes un cisticerco, entonces lo que te va a dar es Teniasis. o sea, una solitaria. Exactamente. ¿Qué es más peligroso? ¿Consumir un cisticerco o más bien consumirse el proglótido de la solitaria, que es el huevo? Yo creo que la segunda, porque el otro finalmente te va a dar la parasitosis como tal, pero para que te dé cisticercosis, el huevo. Y aquí viene la verdura de los tacos, la cebolla, las salsas. las Fíjate salsas. que ahora que mencionas la ¿no? verdura de los tacos, hemos hecho estudios Ok. con los alumnos de posgrado, Ajá. buscando justamente, analizando factores de riesgo en tacos al pastor. No me digas No te digo qué dónde. taquerías, No te porque digo dónde. me vas a generar Pero un fíjate, problema. han salido cuestiones muy interesantes. Hay más riesgo en la verdura Sí, que en la carne. estoy de acuerdo. Así es. No solamente para parásitos, sino para otros agentes, ¿no? Salmonela, ya ni te digo. Eso aplica No, también pero- el toxoplasma, ¿eh? También. Incluyendo toxoplasma, Recomendación, sí, claro. coman tacos al pastor sin verduras. Claro. Pero bueno. ¿Por qué? Porque las verduras son regadas con aguas negras. Claro. Ese es un problema grave, ¿no? Y en los puestos callejeros normalmente pues no hay una higiene adecuada de estas verduras, no hay un proceso de desinfección, y ahí es donde vienen los huevos, como tú bien lo Sí, mencionas. sin duda. Y te puedes volver a No, y infectar, el ¿no? dicho popular, ¿no? Es que mientras más mugre tienen los tacos, más Más ricos saben. Y bueno, Ese es cuidado. otro mito y realidad. Sí, otro mito y realidad, porque llegas al puesto y bueno, primera pregunta, ¿dónde se lava las manos este amigo? ¿Y a dónde va al baño? ¿No? Hablando Entonces- también de mitos y realidades, también la producción orgánica, etcétera. Bueno, Sí. la carne que se compra en establecimientos, en tiendas de autoservicio departamentales, procede de establecimientos tipo Inspección Federal, los llamados Sí. TIF. En este tipo de establecimientos hay una garantía de que los animales fueron producidos, fueron obtenidos en condiciones higiénicas. No hay ese riesgo de que el cerdo coma excretas humanas y por lo tanto no va a tener cisticerco. Claro. Entonces, si vamos a adquirir carne, que sea de un establecimiento en donde tengamos cierta garantía o tengamos garantía de que procede de un sitio de producción en condiciones higiénicas. Sí, que tiene además supervisión y marco regulatorio. Exacto. ¿No? Y esto es importante. Fíjate que yo he sabido de lugares en nuestro país que incluso le piden al carnicero, porque al cisticerco granillo. también le dicen granillo, granizo, y le piden que lo lleve. Dicen que sabe rico. Que porque esto mejora el sabor de la carne. Y bueno, están consumiendo un huevo de una solitaria. Así es. ¿no? Y esto puede generarles en un momento dado la teniasis. Sí, ¿no? fíjate que aquí es muy importante que retomemos esa parte de factores de riesgo, cómo esto se llega a presentar en áreas periurbanas, rurales, donde los usos y costumbres pues son diversos, ¿no? Estamos hablando por un lado de la tenesticercosis, como el defecar a ras de suelo es un riesgo, como en la brucelosis se puede utilizar la leche bronca para consumo, y son falta de información, Sin duda. áreas marginadas, es importante. No, y todos retomar todo estos eso. mitos, ¿no? Que, Claro. que nuestra cultura particularmente Claro. favorece estas creencias. Pero bueno, estamos hablando de todo esto de las enfermedades. Esperamos no desanimar a alguien en términos de sus hábitos gastronómicos, porque es algo muy arraigado en nuestro México, ¿no? La comida rápida, vivimos siempre a prisa, no tenemos tiempo de ir a comer a casa y agarramos el primer puestito y si tiene fama, bueno, ¿qué les cuento? Sin embargo, el riesgo ahí está, ¿no? Y eso es lo que tenemos que Curiosamente, considerar, ¿no? los sitios de más fama
Sí. el producto te lo venden hasta que se acaba. Y Sí. eso es una ventaja. Sí, porque correcto. en los sitios en donde no lo venden hasta que se acaba, lo guardan para el día siguiente, Para el día lo cual te siguiente. incrementa el riesgo 10 o 20 veces. Sí, claro. Entonces, esa vieja creencia, ese mito, sí es realidad. Sí, Un ándale. sitio que está lleno Sí. te da, Es garantía. te implica menos riesgo. Y el Sí. tamaño del Consumo, trompo. ¿no? El tamaño, Y el del, tamaño trompo, del trompo. con la distancia. Hay una ecuación entre tamaño del trompo, Sí, distancia claro. del fuego. Bueno, y digo, si vamos más allá, el número de comensales todavía existe, ¿no? Entonces, si Claro, los sí, ves porque ahí, sí, es que creo que... están vivos, ¿no? Pero son mitos, finalmente, Sí, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, vamos a... platícame un poco, porque hay zoonosis emergentes, ¿no? Reemergentes. Rápidamente, ¿qué es esto? Son justamente porque hemos cambiado nuestros sistemas de vida, porque nos vamos cada vez más lejos a trabajar y ya no producimos en nuestra casa todos nuestros alimentos. Nuestro estilo de vida ha cambiado. Sí. El comercio mundial de alimentos se duplica más o menos cada 10 años. Tenemos ahora oportunidad de consumir alimentos de cualquier parte del mundo, producidos ayer en Taiwán o en la India o en donde sea. Y esto nos acarrea riesgos. Nosotros nos movemos también más fácilmente a cualquier parte, por viajes, por negocios, por placer, por situaciones políticas, por migración, por desastres y demás. Y estamos también invadiendo zonas ecológicas para vivir, donde antes no vivíamos. Esto nos está exponiendo a nuevas enfermedades. Surgen chikungunya, Zika y cosas así. Y también hemos modificado nosotros los sistemas productivos. Ahí quizás el ejemplo prototípico para mí es el de las famosas vacas locas, que es una enfermedad que afectó a fines del siglo pasado a una buena parte de Europa, que llegaron a presentarse casos en Canadá y Estados Unidos, y que bueno, en principio no era considerada una zoonosis, sin embargo después se vio que sí había una relación entre el consumo de carne de vaca loca, que llegó a haber 200,000 casos, Wow. con 200 casos de una enfermedad que se llamó nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, una encefalopatía espongiforme, una enfermedad causada por un agente que no mencionó el doctor Romero hace rato, o sea, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, no es un parásito, sino que son priones, son partículas virales de proteína que tienen la capacidad de duplicarse o de multiplicarse a sí mismas y que están normalmente en el tejido nervioso de todos los seres vivos, pero que algunas de estas se multiplican en forma aberrante y entonces empiezan a multiplicar y generan espacios vacíos, digamos, huecos, por eso se llama espongiforme, en el sistema nervioso y limitan la transmisión, producen demencia, por eso las vacas locas, y pueden generar hasta la muerte en algo similar al Alzheimer, ¿no? Sí, y por eso el consumo otra vez, ¿no? De carne mal cocida, todas estas recetas de carnes tártaras, etcétera, y mito, el limón mata todo. No, el limón no es mata cierto. todo. Fíjate que algo importante es que se considera un factor de riesgo precisamente los hábitos dietéticos del mexicano para efectos de encefalopatías espongiformes, ¿no? Porque acostumbramos comer tacos de sesos, de ojo, la médula, sopa de médula, que son propiamente tejidos donde el prión puede establecerse. Híjole, pues ya nos agotaron toda la receta. Mira, por fortuna México fue reconocido apenas en mayo de este año como país de riesgo insignificante para vacas locas. Es decir, hemos llevado a cabo acciones, y digo hemos, me refiero al sector productivo, el sector ganadero, el gobierno, las empresas de alimentos, que han logrado disminuir el riesgo hasta un nivel insignificante y estamos ya reconocidos como un país en donde no hay riesgo si tú comes carne de res, al menos con respecto a esta enfermedad. Bueno, pues al menos una buena noticia. Ya nos vamos. El tiempo en televisión es inexorable. El limón no mata, pero sí sazona a la salmonela. Bueno. Ok, conclusión, a manera de mensaje para la audiencia, alguna recomendación breve porque ya se nos acabó el tiempo. Consulten a su médico veterinario. Si tienen mascotas, consulten a su médico veterinario. Llévenlas a vacunar, llévenlas a desparasitar. La tenencia con mascotas debe ser responsable. Lean, infórmense, por favor. Y no sé, doctor Romero. Creo que el secreto está en comunicarnos, educarnos, que se requiere de una convivencia higiénica con animales.
independientemente sean de producción o de compañía. Perfectamente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor, Carlos. doctor Monroy López, muchísimas gracias, doctor Romero Gracias, López también, gracias. muchas gracias. Y bueno, el mensaje para todos ustedes, no adquieran mascotas, aparentemente mascotas tipo ardillas, zorrillos o este tipo de animales porque pueden ser reservorios o vectores de enfermedad. 2, seamos dueños responsables y de que los animales que tengamos en casa bajo la supervisión de un médico veterinario. Y finalmente, pues cuidemos nuestros hábitos higiénicos y hábitos alimenticios, que es lo que hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias a todo este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, pero sobre todo, muchas gracias a usted, querido amigo, querida amiga, por el privilegio de su atención. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, de nueva cuenta agradeciendo el favor de su atención y por supuesto invitándolo para que nos acompañe en el próximo programa de esta serie, La Medicina Veterinaria y Zootecnia al servicio de la sociedad. Un tercer programa que seguramente traerá muchos temas de interés para usted. Muchas gracias, yo soy Carlos Esquivel Acroa. Nos vemos, hasta la próxima.